buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 2 de julio. Hoy tenemos con nosotros en vivo desde Chile al padre Raimundo Mena y él nos va a hacer el favor de hacer la oración inicial y la final. Y es un gusto, padre, tenerlo de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y Gracias por su invitación, Marisa, y un saludo cordial a todos los que nos acompañan. bienvenido. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos encomendamos a la Santísima Virgen para que nos dé su bendición materna. Te pedimos, Madre de Dios y Madre nuestra, que nos tomes en tu corazón inmaculado, que recibas nuestra alma, nuestra vida, para que sean siempre tuyos y también de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Madre Santa, que en esta charla podamos ser dóciles al Espíritu Santo, también a tu amor materno y a tu voluntad, puesto que a ti nos hemos consagrado para servirte como pequeños siervos y esclavos. Y así podamos cumplir la misión que Dios nos ha confiado por medio tuyo. Sé nuestra guía, Madre Santa, sé nuestro refugio, nuestra fortaleza, y te pedimos tu intercesión para que estemos libres durante esta conferencia de cualquier interferencia, de cualquier influencia maligna que pueda afectar nuestros corazones o nuestros medios de comunicación. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el tema de esta conferencia es los apóstoles de los últimos tiempos. Este, esta reflexión va a ser vista desde la Sagrada Escritura, por supuesto, desde las apariciones marianas, desde la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort, y si alcanzamos con el tiempo, un poco por lo menos, vamos a mencionar o profundizar, si es posible, en la doctrina de San Ireneo de Lyon. Bien, ¿quiénes son estos apóstoles de los últimos tiempos? Son apóstoles que precisamente van a estar en el tiempo final de la historia, eh, cuando esté cerca la venida del Señor y cuando se establezca el reinado de Cristo en la tierra, es decir, cuando se viva este adveniat regnum tuum, venga a nosotros tu reino. Entonces es una labor muy importante, ¿no? La que van a tener estos apóstoles, que están descritos por San Luis María Griñón de Montfort en un libro llamado El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Creo que ver esto a la luz del Apocalipsis y conectarlo con la enseñanza de San Ireneo de León nos trae una perspectiva bastante nueva, puesto que estamos acostumbrados a una sola perspectiva apocalíptica o escatológica en nuestra iglesia, al menos en la iglesia católica, y es que el fin del mundo o el fin de los tiempos es una realidad única, digamos. Que fin de los tiempos lo asociamos con la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, con la resurrección de los muertos, y que todo eso va a acontecer en un santiamén, en un instante muy breve de tiempo, en un día nuestro, por decir así. Pero se nos olvida a veces que el tiempo para Dios es distinto, ¿no? Como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, donde señala ahí que para Dios un día suyo son 1000 años nuestros. Por eso en el Apocalipsis se dice que el día del Señor, el día de Yahvé, dura 1000 años. Esta interpretación de 1000 años ha sido tomada en forma alegórica desde la enseñanza de San Jerónimo, perdón, claro, de San Jerónimo y también de San Agustín, siglo cuarto y quinto después de Cristo, donde se refieren ellos a que estos 1000 años son todo el tiempo de la iglesia, desde que vino Cristo hasta la segunda venida del Señor. Es una interpretación posible, es la que más se reconoce hoy en día entre los que conocen el tema. Pero existe otra alternativa, y es pensar lo siguiente, que estos 1000 años son realmente 1000 años. Esa fue la interpretación que le dio San Ireneo de León y también una serie de santos padres al principio de los siglos, ¿no? Como
Papías, por ejemplo, Tertuliano y otros. San Ireneo de León, dicho sea de paso, ha sido nombrado por el Papa Francisco doctor de la Iglesia, no solo es un padre de la Iglesia, y este nombramiento ocurrió el día 21 de enero del año 2022, hace poco tiempo. Entonces es un doctor de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿por qué señalo esto? Pues porque muchos creen que cuando se habla de 1000 años o del milenio del reinado de Cristo, eso es una herejía, ¿m? Y que está condenado por la Iglesia. En parte es cierto, hay interpretaciones milenaristas que han sido no reconocidas como buenas por la Iglesia y otras definitivamente condenadas por la Iglesia. Son muchas interpretaciones acerca del milenio, pero la que ofreció San Ireneo de León es una interpretación obviamente que no puede ser condenada por la Iglesia y nunca lo ha sido, puesto que se refiere a un santo y a un padre de la Iglesia. Y más encima es un doctor de la Iglesia. Y si quisiéramos agregar otra cosa, él fue un discípulo, no directo, pero bastante cercano a San Juan Evangelista, San Juan Apóstol. Porque San Juan tuvo un discípulo directo que fue San Policarpo, y este a su vez tuvo como discípulo a Ireneo, que nació en Esmirna, es decir, en la actual Turquía, y que después se fue a Francia, ¿no es cierto? Y ahí fue obispo en Lyon. Por eso se llama San Ireneo de Lyon. Pero el Papa Francisco lo nombró doctor de la unidad porque es un santo que une Oriente con Occidente. ¿Ya? Entonces, el mismo San Agustín, al final de su madurez teológica, dijo eh, que él interpretaba estos 1000 años como algo alegórico, son 1000 años así metafóricamente, desde que Cristo vino hasta hoy, pero que él respetaba también la posición de doctores, padres anteriores, como San Ireneo de León y otros, y que no podía de ningún modo ser condenada a esa posición. ¿Ya? Entonces, es interesante al menos dar a conocerla, ¿no es cierto? Porque tiene mucho que ver con el tema de hoy, que son los apóstoles de los últimos tiempos. ¿En qué momento de la historia se van a situar estos apóstoles de los últimos tiempos? Podríamos decir, en mi perspectiva, la cual yo someto desde ahora al juicio de la Iglesia, por supuesto, porque esto lo que vamos a señalar en gran medida es una opinión teológica, pero basada, como ya dije, en la Biblia y en estos santos padres y en esta teología de San Luis María Griñón de Montfort, además de todas las apariciones marianas que han sido aprobadas por la Iglesia. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿en qué época se sitúan estos apóstoles de los últimos tiempos? Y, en mi opinión, la respuesta sería la siguiente. Antes de la gran tribulación y la venida de Cristo a la tierra, y después de la venida de Cristo a la tierra. ¿Mm? No sé si en esta charla vamos a alcanzar a hablar de todo esto, porque es, para muchos es un tema muy novedoso y hay que ir paso a paso, ¿no es cierto? Y además estamos tratando de vincular muchos temas diferentes, ¿no? Como la posición de San Luis María, Griñón de Montfort, la de San Ireneo, las apariciones marianas, lo que dice la Escritura, en especial el Apocalipsis. Entonces, puede ser que este tema dé para 2 o más charlas. Pero vamos a ver qué es lo que Dios permite. Bien. Eh, entonces, ¿quiénes son estos apóstoles de los últimos tiempos? Son personajes que Dios va a elegir para preparar el camino del Señor. Van a ser pequeños Juanes Bautistas y Juanes Evangelistas porque ambos son apóstoles, digamos así, marianos. ¿Ya? Definitivamente San Juan Bautista lo es porque él fue santificado desde el vientre de su madre cuando la Santísima Virgen la saluda y San Juan Bautista toma contacto directo con Jesús por intermedio de María. Entonces ahí queda santificado él. ¿Mm? Y con mucho mayor razón, San Juan Evangelista es un apóstol mariano. En Juan 19 recibe a María como herencia de amor por parte de Jesús en la cruz, cuando le dice, ¿no es cierto?, en Juan 19:26, ahí tienes a tu madre. Y a ella previamente le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a partir de ese momento, San Juan Evangelista vive con la Santísima Virgen, la recibe en su casa, y la madre lo recibe a él en su corazón. Y comienza a ser un discípulo y un apóstol mariano. Entonces, todos estos apóstoles de los últimos tiempos, según San Luis María Griñón de Montfort, serán profundamente marianos, serán hijos predilectos de María, serán instrumentos muy dóciles en sus manos y hasta el punto que van a llegar a una consagración perfecta
a la Santísima Virgen, que San Luis María en este escrito tan bonito que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, menciona como la esclavitud mariana. Entonces el verdadero consagrado a María y candidato a ser apóstol de los últimos tiempos es aquel que vive la verdadera consagración, que significa esclavitud mariana. ¿Y qué significa eso? Bueno, es imitar a María en su fiat, porque la Santísima Virgen dice, he aquí la esclava del Señor, ecce ancilla Domini. Y por lo tanto también los seguidores de María en este sentido se hacen esclavos de la Santísima Virgen para dejar que ella realice lo que quiera a través de estos dóciles instrumentos que van a ser sus hijos e hijas, por supuesto también, que van a aceptar ser apóstoles de los últimos tiempos, apóstoles marianos. ¿Y qué va a suceder en este tiempo de apostolado? Van a pasar cosas muy importantes. Bueno, antes de la gran tribulación, eh, habrá un tiempo de apostolado en la tierra, un tiempo que la Santísima Virgen señaló como un tiempo de paz, un tiempo de gran apostolado mariano, que está también vinculado con lo que dicen otros grandes personajes, como San Juan Pablo II, por ejemplo, que habló de una gran primavera que ha de venir, un nuevo Pentecostés y una civilización del amor. Todo eso está por venir. Todavía no se ha realizado plenamente, ¿no? Entonces, en ese tiempo que la Santísima Virgen profetiza en Fátima, su corazón inmaculado reinará y triunfará también. Pero para que ella triunfe, quiere decir que Jesucristo tiene que vivir en el corazón de sus hijos. Si no, la madre no podría triunfar. ¿Y sobre quién va a triunfar ella? Bueno, sobre Satanás. ¿No? Va a vencer al enemigo, que es el príncipe de las tinieblas y que es el rey de la división, del odio, de la discordia. Todo lo contrario de lo que predica el actual Papa, Papa León XIV, que está luchando con tanto ahínco, ¿no es cierto?, con tanto fervor por la unidad de la Iglesia y por la unidad de todos los hombres de buena voluntad. Entonces, para lograr esa unidad, solo es posible de un modo, como piensa San Luis María Griñón de Montfort, es por el apostolado de la Santísima Virgen y por el combate, por la batalla sin cuartel que ella va a librar contra el enemigo, que tiene mucho poder en estos últimos tiempos, ¿no? Eh, una pregunta que surge es la siguiente. ¿Estamos ya viviendo los últimos tiempos? Para muchos, sí, estamos viviendo los últimos tiempos y podríamos decir inclusive que Jesús está próximo. ¿Pero en qué medida está próximo? Porque nadie sabe el día ni la hora en que el Señor volverá. Hay muchos que creen de un tiempo a esta parte, sobre todo desde que comenzó la pandemia, ¿no es cierto?, que inicia este interés muy grande en mucha gente por el apocalipsis, por estos últimos tiempos, por la venida del Señor. Muchos piensan entonces que la venida de Cristo es inminente, que ya está, pero a punto de venir, que esto es cosa de semanas, meses o unos pocos años. ¿Mm? Y entonces, ¿qué diríamos acá? Que mi posición, por lo menos, es diferente. Yo opino lo contrario porque todavía faltan muchos eventos y realidades que están profetizadas en la Escritura que no se han cumplido, que están por cumplirse. Por ejemplo, la conversión de muchos pueblos. Muchos pueblos a lo largo del mundo están llamados a la conversión, y entre ellos nada menos que los mismos judíos. Entonces, en eso la Biblia es totalmente enfática, ¿no? Dice claramente que antes de la venida de Cristo, bueno, va a surgir obviamente este personaje de iniquidad, que es el anticristo, pero también habrá un signo impresionante, y es la conversión del pueblo judío, en que vamos a ver que se transforman ellos en verdaderos apóstoles. También ellos van a participar de esta gran invitación a ser apóstoles de los últimos tiempos. ¿Dónde podemos ver eso y dónde se fundamenta en la Escritura? En la carta a los Romanos, en el capítulo 11. Ahí dice San Pablo claramente que
si la caída del pueblo judío, es decir, el habérsele quitado a ellos la iglesia, el reino de los cielos, ¿no es cierto?, para pasarlo al pueblo gentil, significó entonces esta caída del pueblo de Israel una bendición tan grande para los gentiles, para los paganos, es decir, para todos los que no somos judíos. Entonces imaginen, dice San Pablo, cómo será el beneficio, la bendición que va a tener el mundo cuando los judíos se convierten y cuando vuelvan al seno de la iglesia. Y ese va a ser el último signo muy, muy importante antes de la venida del Señor. Pero observamos lo que está pasando en el mundo y claramente no se ve que los judíos se estén convirtiendo en forma masiva o aceptando a Jesús como el único Mesías y aceptando a la Virgen María, porque están llamados a ser también apóstoles de los últimos tiempos, es decir, hijos que van a nacer de la Santísima Virgen. ¿Mm? Hay una manifestación muy, muy bonita de la Santísima Madre en Ámsterdam, ¿ya? En que ella se aparece desde el año 1945 hasta 1958, me parece. Y entonces ella dice que ha recibido de Dios la misión de ser señora o reina de todos los pueblos de la tierra. Qué maravilla, ¿no? Nuestra madre profetiza que ella será un día reina de todos los pueblos, de todas las naciones de la tierra. Y todos los hombres, sin importar, como dice un canto, la raza ni el color de la piel, sin importar la cultura y la nacionalidad, sin importar si es niño, grande, pequeño, rico, pobre, hombre, mujer, todos están llamados a nacer de nuevo como hijos de la Santísima Virgen. Y esto significa la conversión de muchas, muchas personas, de muchos que están hoy en día practicando, en fin, ideologías o viviendo espiritualidades diferentes a la católica, inclusive que son contrarias al cristianismo derechamente, como la nueva era, el esoterismo, el ocultismo. Eh, Esta gente también está llamada a convertirse porque la Santísima Madre los ama a todos, los quiere a todos, en su corazón caben todos. Y ella lo único que quiere es que se manifiesten estos apóstoles de los últimos tiempos, que son sus hijos muy especiales, que probablemente ella ya está formando, para que hagan realidad esta conversión de muchas naciones, de muchas personas. Y seguramente que van a haber manifestaciones de la Santísima Virgen y del Señor muy fuertes en el mundo. Se habla, por ejemplo, en manifestaciones como Garabandal, de expresiones muy, muy importantes, como una toma de conciencia de la humanidad, de los propios pecados, de cómo estaría nuestra alma en el momento de el juicio eh, particular, es decir, el juicio que vamos a tener todos después de la muerte. Y eso es un gran favor porque al tomar conciencia de cómo estamos, de cómo somos y de cuál es la verdadera fe, la que fundó nuestro Señor Jesucristo, la única, la Iglesia católica, apostólica, la Iglesia que es una, que es santa. Entonces, muchas personas van a tomar conciencia de eso en esta gran apertura o iluminación de conciencia y van a querer ser eh, católicos, se van a querer convertir, ¿no? Y para eso se va a necesitar mucho tiempo, mucho apostolado, mucha catequesis, porque esta gente necesita poco a poco irse acostumbrando a la fe de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Van a necesitar un tiempo de catecumenado largo, profundo, y se van a suscitar muchas, muchas conversiones, ¿no? Eso también va junto con otros signos milagrosos y, bueno, algunas manifestaciones que se llaman castigo, pero en el fondo son correcciones que necesita la humanidad, que necesita el mundo. Son tribulaciones que también están profetizadas en otras manifestaciones marianas y en la misma escritura. Por ejemplo, en Fátima, la Virgen dice que después de un tiempo de tribulaciones muy grandes, no solo en el mundo civil, en los fenómenos atmosféricos, en lo que pasa, digamos, en la tierra, los terremotos, etcétera, inundaciones, aparte de todo eso, va a haber una tribulación muy grande y ya la estamos percibiendo, ¿no es cierto?, al interior de la iglesia, en que se va a suscitar una crisis de fe, una especie como de inicio de apostasía, ya de alejamiento de lo que es la verdadera doctrina del Señor, a cambio de una doctrina más light, más fraterna, entre comillas, de un falso ecumenismo que dice que todas las religiones salvan,
que dice que está todo permitido en el fondo, incluso bendecir parejas homosexuales, que ya no es tan importante que las personas que no están casadas por la iglesia, bueno, no es grave eso, digamos, es una forma de pensar que se está dando, ¿no es cierto?, que se está alejando de la verdadera enseñanza y la doctrina tradicional y verdaderamente católica. ¿Ya? O decir, por ejemplo, que se puede ser católico y al mismo tiempo creer en la reencarnación, o creer en la Pachamama, o creer en otros ritos ancestrales. ¿Ya? Todo eso es absurdo y es una especie como de infiltración del satanismo, de la acción del anticristo en la misma iglesia, ¿no? Porque lamentablemente no son solo laicos que enseñan eso, sino también a veces sacerdotes y hasta obispos. Vemos, por ejemplo, lo que pasa en Alemania, ¿no? Son signos muy dolorosos de apostasía, ¿no? De una iglesia que en el fondo no quiere salirse totalmente de la iglesia, pero quiere vivir otra doctrina que no es la que está en el Evangelio. Entonces, todo eso ya fue profetizado por numerosas apariciones marianas, como Akita, como la que mencioné, ¿no es cierto? Fátima, la Salet, por ejemplo. Hay tantas, tantas maneras en que la madre se ha manifestado y ha anunciado esto. Sin embargo, después de esta tribulación inicial que va a comenzar, o esta pretribulación, que es distinta de la gran tribulación que tiene que darse justo antes de la venida del Señor, ya habrá un tiempo de paz en la tierra. ¿Mm? La madre dice, claro, sí, la iglesia tendrá que sufrir mucho, esto está en Fátima, ¿no es cierto? Está en los secretos que fueron revelados, eh, el Papa sufrirá mucho, pero después de eso mi corazón inmaculado triunfará y habrá un tiempo de paz en la tierra. Ese tiempo de paz que sucede a esta tribulación inicial y que está antes de la gran tribulación es un tiempo que se llama del reinado del corazón inmaculado de María. Porque eso dice ella, ¿no? Por fin mi corazón inmaculado triunfará y reinará. ¿Mm? Y si la madre es reina, quiere decir que van a pasar cosas maravillosas. Es decir, muchos pueblos se van a ir convirtiendo, como ya señalé, y en especial el pueblo judío. Pero para eso se necesita mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho tiempo de preparación, ¿no es cierto?, de conversión, de asimilación a la Iglesia católica por parte de todas estas naciones. ¿Mm? Eh, Otro día podríamos conversar de la profecía que aparece en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 sobre las 7 cartas, que para muchos intérpretes, por ejemplo, también para los primeros padres de la Iglesia, eh, puede representar una serie de periodos que la Iglesia va a ir viviendo desde Cristo hasta el juicio final, ¿cierto? Y ahí podemos ver en qué situación nos encontramos nosotros. ¿Ya? Pero una de esas iglesias, uno de esos periodos que se señala ahí, es el de Filadelfia, que es el penúltimo. Y cuando vemos lo que el ángel dice a la iglesia de Filadelfia, podemos comprobar claramente que eso no se ha cumplido todavía. Todavía no es realidad lo que dice ahí, ¿no? Que ahí se habla de la conversión del pueblo judío, se habla de este tiempo de paz en la tierra, se habla de esta puerta maravillosa que se abre y nadie la puede cerrar, que para mi modo de ver esa puerta es la Santísima Virgen, que nos ayuda a tener una conversión verdadera a la fe realmente católica, a ser esclavos suyos y a ser verdaderamente amantes de Cristo hasta el punto de vivir en la divina voluntad. Eso es ser esclavos de María. Igual que ella, no tener voluntad propia por propia voluntad, por decir así. O sea, yo quiero libremente no hacer mi voluntad, sino que, como dice Jesús en la víspera de su muerte, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es ser esclavo de María y eso es vivir en la divina voluntad. Entonces, aprender eso es tan importante y tan maravilloso que va a permitir esta preparación de la venida del Señor. Dice San Luis María Griñón de Montfort precisamente eso, que cuando venga el Señor va a ser después de la venida de la Virgen María, porque el Señor vino por medio de María,
primeramente se manifestó la madre, ¿no es cierto? Y ella con sus 14, 15 años, ¿no es cierto? Ya tenía de alguna manera una forma de manifestar al mundo esta primicia de la salvación. ¿M? Y entonces Jesús eligió venir al mundo por medio de María. Y en la segunda venida será lo mismo, vendrá por medio de María. Por eso San Luis María dice claramente que los apóstoles de los últimos tiempos serán apóstoles marianos, ¿no? Y tan marianos que van a respirar a María como sus cuerpos respiran el aire. Es muy bonito lo que dice San Luis acerca de estos apóstoles, que van a tener un amor a la cruz inmenso, van a estar dispuestos a sufrirlo todo para llevar el Evangelio a los demás, para hacer que muchos se conviertan, van a tener unos dones también inmensos, no solo en esta parte espiritual, que es lo más importante, ¿no? De ser esclavos de María, de vivir en la divina voluntad, de tener un corazón muy eucarístico, van a ser grandes adoradores del Santísimo Sacramento, van a llevar el Espíritu Santo a todos lados, ¿no es cierto? Se va a vivir este nuevo Pentecostés que anunciaba San Juan Pablo II. Bueno, eso es lo más importante, ¿no? Lo espiritual, pero también en el orden físico, ellos van a manifestar grandes signos. Según San Luis María Griñón de Montfort, van a tener unos dones muy especiales para hacer grandes milagros, ¿no? Y hasta el punto que él señala que estos apóstoles de los últimos tiempos van a ser santos tan grandes que comparado con los demás santos, son como cedros del Líbano frente a unos pequeños arbustos, ¿no? ¿Y en qué radica esta grandeza de estos últimos santos? Es que, bueno, ellos precisamente ya no van a tener una santidad ordinaria, ¿no es cierto? Sino que la santidad de ellos va a ser propiamente la vida de Dios en ellos. O sea, en ellos se va a vivir plenamente lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, ¿no? Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero no solamente Cristo, sino también la Santísima Virgen, ¿no? Por eso que van a ser tan marianos. ¿M? Y este va a ser un tiempo de gran lucha con el enemigo, porque nuestra madre, como todos sabemos, es la enemiga principal de Satanás. Espero que esto no cause extrañeza a algunos, pero es lo que dice la Biblia, ¿no? Claramente dice la Escritura, la primera vez que señala a la Santísima Madre como la Inmaculada, la llena de gracia, ¿no es cierto? Se le dice la mujer. Génesis 3, versículo 15. Eh, Ahí qué dice nuestra Madre Santísima. Dice, perdón, dice Dios a la serpiente antigua, ¿no? Le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ella te aplastará la cabeza, ¿no? Entonces, este tiempo de los apóstoles marianos, de los últimos tiempos, ¿no es cierto?, valga la redundancia, van a ser como la planta del pie de la Santísima Virgen, porque también van a luchar fuertemente, férreamente contra Satanás. O sea, nosotros vemos cómo el diablo está gobernando hoy en el mundo, mediante las guerras, mediante la ideología de género que corrompe a la juventud, a la niñez, y tantas otras cosas que son tan dolorosas, ¿no? Como el narcotráfico, que como un cáncer se va instalando en la sociedad y avanzando por todos lados. Entonces, hay que vencer a Satanás, ¿no? Y para poder hacerlo, bueno, hay que entablar esta lucha grande, ¿no? Por eso estos apóstoles de los últimos tiempos van a ser exorcistas, van a trabajar mucho en la línea de la liberación, de la sanación de las heridas de tantas personas, ¿no es cierto? De ese apostolado que hoy en día como que no se toma muy en serio o se deja en un segundo plano, como que se mira un poco en menos, digamos, no es tan oficial hoy en día el tema de, el exorcismo. ¿M? A pesar de que el Papa Francisco pidió explícitamente a todos los obispos de todas las diócesis en algún momento de su pontificado que nombraran al menos un exorcista en cada diócesis, pero poco se ha cumplido eso, ¿no? Y mientras tanto el diablo sigue haciendo de las suyas. ¿No? Bueno, pues bien, en el tiempo del reinado del corazón inmaculado de María, vamos a ver, ¿no? Dios mediante, que esos apóstoles van a tener un poder extraordinario contra el demonio, que se los va a dar la Santísima Virgen, porque ella, junto con San José, son el terror de los demonios. ¿Mm? Saludo a Magdalena, que apareció por ahí con una pregunta, y ella me consulta sobre Medjugorje, que significa su aparición de estos últimos tiempos. Bueno, yo tuve la dicha de ir a Medjugorje antes de la pandemia, precisamente por ahí por el año 2018, ¿ya? O 2019, no estoy muy seguro ahora. Y la verdad es que reconozco que fui sin mucha expectativa, porque yo no conocía mucho de esa manifestación de nuestra madre.
y estaba más acostumbrado a las oficiales, ¿no es cierto? Fátima, Lourdes, La Salette, y en fin, me quedaba con eso. Pero cuando llegué a Medjugorje me cambió la vida porque no era como ir a un santuario donde se siente, obviamente, la presencia de la Virgen, sino que sí se sabe que ella ya no está, en el sentido de que no se está apareciendo en este momento, ¿no? Pero en Medjugorje ella se está apareciendo todos los días. Lamentablemente, muchos sacerdotes, hermanos míos, no creen en esto, ¿no? Y me preguntan, oye, pero ¿cómo tú puedes pensar que la Santísima Virgen se aparece todos los días? Eso es imposible, ¿no? Yo he escuchado ese comentario de hermanos sacerdotes, ¿no? Y en parte los entiendo, porque yo antes de ir a Medjugorje, como les comentaba, antes del año 2019, no es que pensar así, pero tampoco le daba mayor relevancia a esto, ¿no? Pero estar en Medjugorje y ver cómo realmente la gente que está ahí es transformada por la gracia de un modo maravilloso y extraordinario, es porque la Santísima Virgen está actuando, ¿no? Y eso es, yo estoy seguro que Medjugorje es en este momento un refugio donde encontramos en forma anticipada esta primicia, ¿no? Que es lo que quiere hacer la Madre en el tiempo de del reinado de su corazón inmaculado. Porque todo gira en torno a ella. Y cuando nos enamoramos de ella y nos dejamos llevar por ella lo único que quiere es que nos acerquemos a Jesús, hasta el punto que muchas veces le ha dicho a los videntes y a las personas que están con ella, oye, antes que estar conmigo, prefiero que ustedes estén con el Señor, vayan a la misa, ¿no? Vayan a la Eucaristía, vayan a la adoración, a la capilla de adoración perpetua. Entonces la Madre siempre nos lleva a Jesús. Ella es un puente que no solamente se interesa con guiarnos a Jesús. ¿Mm? Así es que creo que Medjugorje es eso, es la manifestación de que la Madre está con nosotros en estos tiempos tan especiales, ¿no? De preparación para estos últimos tiempos de su reinado del corazón inmaculado, ¿no? Yo tuve la dicha de alojar en la casa de Miriana y de su familia, ¿no? Y fuimos atendidos por ellos durante varios días, ¿no es cierto? Y veíamos con cariño la humildad que ellos tenían y cómo nos servían, etcétera. Conversamos varias veces con Miriana y ella claramente dice que está próximo el reinado del corazón inmaculado de María. Claro que no hablan mucho, son muy prudentes estos videntes de Medjugorje, pero todo apunta hacia allá, a que el corazón inmaculado de María va a reinar después de un tiempo de tribulación, por supuesto, que yo llamo tribulación inicial o pretribulación, no es esta la gran tribulación, ¿ya? Aunque muchos quieren creer eso, que el Señor ya está, que viene, porque después de esta tribulación está aquí, el anticristo ya está actuando, pero nadie sabe quién es el anticristo, ¿no? Cuando venga el anticristo se va a saber claramente y se va a saber que lo de la marca de la bestia va a ser clarísimo. Entonces creo yo que antes de la venida del Señor y antes de la gran tribulación, tenemos esta otra etapa nosotros, que estamos comenzando a vivir. Esta tribulación primera y este ensayo, por decir así, del anticristo en medio nuestro, del demonio, ¿no es cierto?, que está actuando en el mundo, y tiene que darse este triunfo del corazón inmaculado de María. ¿Mm? Y la verdad de las cosas es que todo apunta hacia allá en las apariciones marianas, ¿no? Una de ellas, la que ya mencioné, esta de Nuestra Señora de todos los pueblos en Ámsterdam, dice que el signo mm, perentorio definitivo que va a dar paso a esta nueva etapa, que es el reinado de su corazón inmaculado, que yo también llamo el tiempo de Filadelfia, el tiempo en que la iglesia no recibe ningún reproche de parte de Dios y del ángel de Dios, porque todo está bien en esa iglesia, ¿no? Todo es perfecto, todo es verdadero seguimiento fiel de Jesús, ¿ya? Bueno, pienso que va a ocurrir lo que dice nuestra madre, ¿no? Que este asunto del dogma mariano, de la corredentora, medianera y abogada, va a ser una realidad, ¿no? Y ese es el que va a dar paso al reinado del corazón inmaculado de María. Hay varias preguntas que van surgiendo y me gustaría tal vez responderlas al final, pero quisiera todavía mencionarles, ¿no es cierto?, que estas, estos apóstoles de los últimos tiempos, creo yo, que están muy vinculados con las primicias que aparecen en Apocalipsis 7 y 14. ¿Ya? ¿Quiénes son estas primicias? Son personas elegidas por Dios y por la Santísima Virgen
¿ya? Para poder trabajar, para preparar el camino del Señor, precisamente, y que van a recibir un premio maravilloso, un premio precioso, ¿no? Son los primeros que se van a encontrar con Cristo glorioso y resucitado. ¿Ah? Eh, y tienen unas características que son muy parecidas, según lo que dice Apocalipsis 14, a las características de los apóstoles marianos de los últimos tiempos, tal como son descritos por San Luis María Griñón de Montfort. ¿Ya? Por ejemplo, en Apocalipsis 14, dice así, ¿no? Versículo 1, vi al Cordero que estaba en el monte Sión y con él 144.000 que llevaban su nombre y el nombre del Padre grabado en la frente. Oí un ruido en el cielo, como ruido de aguas torrenciales, como ruido de muchos truenos. El ruido que oí era como el de muchos arpistas tocando sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico fuera de los 144.000 rescatados de la tierra. ¿Mm? Son los que no se han contaminado con mujeres y se conservan vírgenes. Bueno, ahí vemos entonces algunas características de estos 144.000 que a mi modo de ver tienen mucha relación con los apóstoles marianos de los últimos tiempos. Y son los que van a actuar en una primera instancia durante el reinado del corazón inmaculado de María para hacer lo que ella quiere, luchar contra el demonio, luchar contra la desunión que hay al interior de la iglesia y de la humanidad y hacer con que muchos se conviertan por la predicación del amor a María y este totus tuus tan especial de San Juan Pablo II, que está tomado precisamente de la espiritualidad monfortiana. Y van a ser personas de mucha pureza, mucha pureza. Entonces, para poder optar, ¿no es cierto?, y candidatearse para ser de estos apóstoles marianos de los últimos tiempos, hay que vivir la castidad, la pureza de vida, de un modo extraordinario. ¿Ya? Tal cual como lo hizo San Juan, que era el discípulo amado, y tenía esa mirada tan pura, tan virginal, digamos así, y por eso fue escogido como el discípulo predilecto y el hijo más amado de María. Eso no significa que esta virginidad que menciona aquí el capítulo 14, versículo 4, ¿no es cierto? Dice que se conservan vírgenes, no significa que sea una virginidad al pie de la letra, ¿no es cierto? Porque perfectamente entre estas primicias pueden haber personas casadas o personas convertidas, ¿no? Recordemos que Santa María Magdalena también estuvo al pie de la cruz. También seguramente va a ser una de estas grandes ejemplos de primicia, ¿no? Eh, Dice que ellos acompañan al Cordero por donde vaya. O sea, son verdaderos discípulos de Jesús. Son personas muy, muy fieles al Señor, muy fieles a la doctrina de la iglesia. No se separan en nada del magisterio, de la tradición de la iglesia, del catecismo de la iglesia. Y están siempre con el Señor. No les importa otra cosa, sino hacer lo que le agrada a Jesús, ¿no? Y siempre van a Jesús, pero por María. ¿Y por qué hablo tanto de María? Si el Apocalipsis menciona acaso a María, por supuesto, porque el núcleo del Apocalipsis es el capítulo 12. Y ahí señala este signo muy grande en el cielo, que es la mujer vestida de sol, que está coronada por dos estrellas, está con la luna bajo sus pies y también está esperando un hijo, ¿no? Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado el tiempo de dar a luz. Y eso sin duda que, bueno, se puede interpretar de un modo eh, transversal en toda la historia, desde toda la eternidad, pero también y sobre todo en la escatología, ¿no? Se ve como lo que va a pasar al final de los tiempos, ¿no? En el último tiempo. La madre entonces va a dar a luz esta nueva iglesia, este nuevo Israel, esta nueva Jerusalén, ya que son todos estos hijos que se van a convertir plenamente y van a vivir en la divina voluntad, ¿ya? Em, y son rescatados de la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. Son primicias, porque son, como digo, los primeros que se van a encontrar con Cristo resucitado, ¿no? Eso aparece en, en repetidas lecturas que si vemos con detenimiento, simplemente es así. Ellos van a ser los primeros que se encuentran con el Señor resucitado. En su boca no hubo mentira. Son intachables, dice ahí. ¿Mm? Eh, ¿Cómo sabemos que estos 144.000 que probablemente sean los
apóstoles de los últimos tiempos, ¿no? Van a ser rescatados, como dice aquí, rescatados de la humanidad como primicias. Primicia significa los primeros que se encuentran, los primeros frutos de la cosecha del Señor. Bueno, lo sabemos por su contraparte, que es el capítulo 7 del Apocalipsis, que dice así. Después vi, en el versículo 1, vi cuatro ángeles de pie en los cuatro puntos cardinales, sujetando los cuatro vientos de la tierra, para que no soplasen sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre los árboles. Este versículo nos habla de el castigo de la gran tribulación que va a comenzar, ¿no es cierto?, con signos atmosféricos muy fuertes y todo tipo de tribulaciones que va a padecer la tierra, ¿no? Aparte de las tribulaciones que el hombre mismo se va a infligir por medio de las guerras y las persecuciones y todo lo demás, ¿no? Pero el versículo 2 dice, vi otro ángel que subía desde Oriente con el sello del Dios vivo y gritaba con voz potente a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Y qué dice este ángel que viene de Oriente? ¿No? Él para a los ángeles que llevan el castigo y le dice, stop, paren, un momento. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no sellemos en la frente a los servidores de nuestro Dios. Entonces, estos sellados en la frente con el nombre del Cordero son las primicias, los mismos de Apocalipsis 14. Y a mi modo de ver son los apóstoles marianos de los últimos tiempos. Son los que van a ayudar a nuestra madre a convertir a muchos pueblos y a prepararlos para el encuentro con el Señor y para la gran tribulación que ha de venir. Y aquí dice, oí el número de los marcados con el sello, 144.000 de todas las tribus de Israel. Este tema de Israel es interesante porque se relaciona con este último signo antes de la venida del Señor, que es la conversión del pueblo judío. Pero no necesariamente estos 144.000 o estos apóstoles de los últimos tiempos tienen que ser judíos étnicos de sangre judía o que practican el judaísmo hoy en día, porque van a ser unos nuevos judíos, va a ser un nuevo Israel. ¿Mm? Va a ser realmente una nueva iglesia que va a nacer del corazón de María. Y ahí, por supuesto, caben personas de todas las razas y de todos los lugares de la tierra. Estos 144.000 entonces son primicias, pero no son obviamente los únicos que se van a salvar, ¿no? Porque después dicen en Apocalipsis 7, 9, después vi una multitud enorme que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, estaban delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con palmas en la mano, gritaban con voz potente, la victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles se habían puesto en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro vivientes. Se inclinaron delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honor, fuerza, poder a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿No? Entonces, vemos que además de esos 144.000 que son primicias, posteriormente llegan a la presencia, al trono de Dios para adorarlo, una multitud incontable, ¿no? De todas las razas, naciones, pueblos, lenguas, vestidos con túnicas blancas, ¿no? Y esos son incontables, ¿no? No tiene un número definido. ¿Ya? Mucha gente. Y uno de los ancianos se dirigió a mí y me preguntó, los que llevan vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Contesté, tú lo sabes, Señor, me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, le dan culto día y noche en su templo, y el que se sienta en el trono habita entre ellos. No pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el calor los molestará, porque el Cordero está en el trono, los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios secará las lágrimas de sus ojos. Es interesante, hermanos, que en Apocalipsis 7 se habla de estos dos grupos entonces, ¿no? Unos son las primicias, que a mi modo de ver, la iglesia lo tendrá que confirmar después, ¿no es cierto? Porque solamente estoy estableciendo una opinión teológica que tampoco es mía, ¿no es cierto? Esto lo he escuchado de otros lados también, pero lo he madurado de esta manera a la luz de San Luis María de Montfort, San Ireneo, y lo que dice la Biblia y nuestra Madre María en muchas apariciones, ¿ya? Pienso que estos 144.000
se refieren a los apóstoles marianos de los últimos tiempos, y son las primicias, ¿no? Pero aparte de ellos, después los que van a sufrir la gran tribulación son una multitud inmensa y son aquellos que van a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Mm? La Biblia tiene en otros lugares también esta referencia de dos momentos, ¿no? De dos cosechas, por decir así, ¿no? Una cosecha de trigo y una cosecha de vino o de uva, ¿no? Que es la vendimia. Y la vendimia tiene relación con esto, ¿no? Los que van a vivir la gran tribulación bajo la persecución más terrible del anticristo y que van a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero y se van a presentar, entonces ya purificados ante el trono de Dios. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con estas primicias entonces, ¿no? Y que van a ir al encuentro del Señor antes. Bueno, resulta que ellos van a volver junto con el Señor, tal como está profetizado acá en Apocalipsis 19. Sé que esto para muchos puede ser bastante novedoso, que es una teoría interesante, ¿no? Pero puede que les cause un poco de revuelo interior, ¿ya? Pero quiero leer lo que dice acá la Escritura, ¿no? Según San Ireneo y según San Juan, ¿no es cierto? Principalmente San Juan, que escribió el Apocalipsis, estas profecías no las debemos tomar de cualquier manera, son hechos que van a suceder, ¿no? Y hay que entenderlos así, en lo más posible al pie de la letra, ¿no? Eh, ¿Y qué dice el Apocalipsis 19? Que un día el Señor va a volver en toda su gloria y majestad. ¿Y cómo va a volver el Señor? Va a volver montado en un caballo blanco, en un corcel blanco. Lo voy a leer. Apocalipsis 19, versículo 11. Vi el cielo abierto y allí un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, justo en el gobierno y en la guerra. Sus ojos son llamas de fuego. En la cabeza lleva muchas diademas. Lleva grabado un nombre que solamente él conoce. Se envuelve en un manto empapado en sangre. Su nombre es la palabra de Dios. Las tropas celestes lo siguen cabalgando, blancos caballos vestidos de lino blanco limpio. Se fijan, viene el Señor lleva en su nombre, que es la palabra de Dios, ese es Jesús, que viene en toda su gloria y majestad montado en un corcel. Esto es justo después de la gran tribulación, cuando Él viene, ¿cierto?, a vencer a todos sus enemigos, a enviar al anticristo, al falso profeta, al infierno, inclusive con la intercesión o la mediación del arcángel Miguel, al mismo Satanás también se le lleva al infierno en ese momento, ¿no? Pero lo que me llama la atención es el versículo 14, ¿no? Del capítulo 19. Dice, las tropas celestes lo siguen cabalgando blancos caballos, vestidos de lino blanco limpio. Me queda esa pregunta, ¿no? ¿No será que estos son también las primicias? ¿No será que estos son los apóstoles de los últimos tiempos que por su fidelidad en el tiempo del reinado del corazón inmaculado de María, por ese gran apostolado, por ese gran amor que ellos expresaron a la Virgen, merecieron estar con el Señor antes de esa gran tribulación y volvieron con Él? Queda esa pregunta abierta. Según este gran santo, San Ireneo, es posible que algunos van a resucitar antes del último juicio final. ¿Por qué? Porque, como dije, ¿no? San Ireneo eh, interpreta al pie de la letra lo que dice el capítulo 20 del Apocalipsis. ¿Ya? Y este capítulo escrito por San Juan dice 6 veces que en este momento en que Cristo viene a la tierra, con estas primicias y con la resurrección de los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, ya se da una primera resurrección y que a eso sucede un tiempo de 1000 años. Según San Ireneo es necesario para que se produzca una regeneración o una restauración de la gran obra o el plan divino para la humanidad, ¿no es cierto? Que era recapitular todas las cosas en Cristo. ¿Mm? Para los primeros padres de la Iglesia era muy importante la deificación del hombre mediante la fe. Es decir, que, como dice San Pedro en su primera carta, todos estamos llamados a participar de la naturaleza divina. Pero según San Ireneo, esa participación en la naturaleza divina es gradual, es un proceso. Entonces, antes de la recapitulación
final de todas las cosas en Cristo, es decir, cuando Cristo se hace realmente cabeza de todo y de todos y presenta su reino eh, al Padre, ¿no? Después del juicio final. Antes de esa recapitulación viene una restauración o una regeneración. ¿Mm? Y ese proceso entonces dura todo lo que va a empezar a durar ahora, ¿no? El reinado del corazón inmaculado de María, que antecede a la gran tribulación y a la parucía, a la venida del Señor, y el reinado de Cristo en la tierra, que dura estos 1000 años. Todo eso es tiempo de restauración, regeneración, porque dice San Ireneo en su obra Contra los herejes, Adversus herejes, más o menos en el año 170 después de Cristo, que es necesario que estas personas, estos santos, vayan poco a poco acostumbrándose con su cuerpo resucitado a lo que va a ser la gloria final. ¿Mm? Es decir, él piensa que estos santos van a ir poco a poco adaptándose con su cuerpo ya resucitado a lo que es la glorificación final, ¿no? Tal como Jesús, que estuvo 40 días resucitado con sus apóstoles y después asciende al cielo, y ahí sí es glorificado a la derecha del Padre, ¿no? Entonces piensa lo mismo, San Ireneo, que este proceso de la resurrección es un proceso gradual, ¿no? Y que ese tiempo de reinado de Cristo en la tierra, que dura 1000 años, no es un reinado visible del Señor, ¿no? No es un reinado, digamos así, para que nosotros lo vayamos a pasar bien. Esa interpretación del milenarismo ha sido condenada por la Iglesia, no es un tiempo para pasarlo bien, un tiempo de fiesta, ¿no? Sino que es un tiempo una, de una santidad extraordinaria por parte de estos grandes representantes del Señor, ¿m? Que son los primeros que resucitan y que hacen que en el mundo se dé prácticamente un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero todavía no es lo definitivo. ¿M? Lo definitivo va a ser al final, cuando el Señor juzgue a todos los muertos, ¿no? Voy a terminar entonces leyendo eso que acabo de afirmar con la lectura del Gran Milenio. En este Gran Milenio, entonces, también estarían actuando los apóstoles de los últimos tiempos, pero ya ahora en otra condición, con un cuerpo resucitado. ¿Es posible que Dios resucite el cuerpo de alguien? Bueno, lo hizo con Lázaro, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no lo va a poder hacer con otros, con estos hijos especiales, ¿no? Predilectos de María, que son los apóstoles de los últimos tiempos? ¿Ah? De hecho, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 51, que no todos moriremos, pero todos seremos transformados, ¿no? Entonces se refiere a un momento en que cuando Cristo vuelva, claro, los que murieron con Cristo van a resucitar primero, y los que estén vivos todavía ante la presencia del Señor se van a elevar en el aire junto a todos estos santos que resucitan. ¿Ya? Entonces, es posible esta resurrección primera, ¿no? Repito ese texto para que lo anoten. 1 Corintios 15, versículos 51 y siguientes. Bueno, ahora vamos al Apocalipsis 20 y vamos concluyendo esta charla de hoy. Capítulo 20, Apocalipsis, versículo 1 y siguiente. Vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una enorme cadena en la mano. Sujetó al dragón, la serpiente primitiva, que es el diablo y Satanás, lo encadenó por 1000 años y lo arrojó al abismo. Cerró y selló por fuera para que no extravíe a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después lo han de soltar por breve tiempo. Impresionante lo que dice aquí. Yo creo que para muchos católicos al menos esto es una novedad, ¿no es cierto? Que cuando venga el Señor, Él va a mandar a su ángel, que es el arcángel Miguel, y este va a apresar al enorme dragón rojo, este de Apocalipsis 12, y lo va a encadenar por 1000 años en el abismo, junto con el falso profeta y el anticristo, que también habían sido enviados a a este infierno, ¿no es cierto? Este lago de fuego y azufre, como aparece en los últimos versículos del capítulo anterior, 19, ¿no? Después seguimos en el 24. Vi unos tronos y sentados en ellos los encargados de juzgar, y vi también las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no adoraron a la fiera ni a su imagen, los que no aceptaron su marca ni en la frente ni en la mano.
Entonces, dos grupos de gente, nuevamente, ¿no? Los sentados para juzgar. ¿Quiénes son estos? Son los apóstoles de los últimos tiempos, en una condición nueva, resucitada, ¿no es cierto?, o transformada, y que van a juzgar con Cristo, ¿no es cierto?, en este primer juicio que es el juicio de las naciones. Y también esos otros que pasaron por la gran tribulación, que no se marcaron con el signo de la bestia que aparece en Apocalipsis 13, ¿ya? Y no adoraron al anticristo y a su falso profeta, ¿no es cierto? Ellos también resucitaron y reinaron con Cristo por 1000 años. Al final del versículo 4 lo dice, ¿no? Vivieron, o sea, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Los demás muertos no revivieron hasta pasados los 1000 años. Es decir, que habrá, después de 1000 años, una resurrección que es la final, ¿no es cierto? Eh, Dice también, versículo 5, esta es la resurrección primera, la que se refiere a la de las primicias, que yo creo que son los apóstoles de los últimos tiempos, y de toda esa multitud inmensa, inmensa que en la gran tribulación lavó su vestidura con la sangre del Cordero. ¿Mm? Dichoso y santo el que tome parte en la resurrección primera. No tendrá poder sobre ellos la muerte segunda, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ojo, que esta muerte segunda no se refiere a reencarnación ni nada por el estilo. La muerte segunda en la Escritura significa irse con cuerpo y alma al infierno, después de la resurrección de todos los muertos, ¿no? Porque ahí sí se dará esa separación total, ¿no? Los que resucitan para la vida eterna, con un cuerpo glorioso, y los que resucitan para irse al infierno es la muerte segunda, ¿no? Versículo 7. Pasados los 1000 años soltarán de la prisión a Satanás y saldrá a extraviar a las naciones en las 4 partes del mundo. A Gog y a Magog los reunirá para la batalla, innumerables como la arena del mar. Avanzarán sobre la anchura de la tierra y cercarán la fortaleza de los santos y la ciudad amada. Pero caerá un rayo del cielo que los consumirá. El diablo que los había engañado fue arrojado al foso de fuego y azufre con la fiera y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ya? Entonces, dice acá que cuando pasen estos 1000 años del reinado de Cristo en la tierra, que insisto, no es un reinado visible, no es que Cristo esté presente físicamente con nosotros, sino que como dice aquí, Él va a reinar a través de sus santos, que son los vicarios suyos en la tierra. Bueno, pero muchas naciones se van a relajar, se van a tornar malas y lamentablemente el diablo va a tener que ser soltado nuevamente al final de esos 1000 años y ellos avanzarán contra esta nueva Jerusalén donde viven estos grandes santos. Aquí en el versículo 9 dice que es la fortaleza de los santos, la ciudad amada. La van a asediar, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar, no? Que va a caer fuego del cielo y que los va a consumir. Y justo después de eso, entonces el demonio es llevado para toda la eternidad al infierno y de ahí nunca más saldrá. Y ahí comienza el juicio final, versículo 11 del capítulo 20. Vi un trono grande y blanco y a uno sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Se abrieron los libros y se abrió también el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por sus obras según lo escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, muerte y abismo devolvieron sus muertos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Muerte y abismo fueron arrojados al foso de fuego. Esta es la muerte segunda, el foso de fuego. Quien no esté inscrito en el libro de la vida será arrojado al foso de fuego. ¿Mm? Porque yo creo que esta resurrección primera se diferencia de esta última que acabamos de leer, porque dice que los que vivan la resurrección primera, es decir, la de las primicias, la de los apóstoles de los últimos tiempos y la de todos aquellos que lavaron su vestidura en la sangre del Cordero en la gran tribulación del anticristo, esos van a ser resucitados para no vivir una muerte segunda, es decir, ellos ya no pueden irse al infierno, ¿no? Entonces, la interpretación que dice que los 1000 años son todo el tiempo de la historia de la iglesia, desde que Cristo vino hasta su segunda venida, no es posible, porque en esa interpretación, esta resurrección sería ¿qué cosa? Sería el bautismo. Pero lamentablemente muchos que se bautizan se van a condenar igual. Entonces no se cumpliría eso que dice Apocalipsis 20, que ellos no pueden sufrir la muerte segunda. En resumen, los apóstoles de los últimos tiempos puede ser que ya los esté formando la Santísima Virgen, así como formó a Juan Dieguito, ¿no es cierto?, en Guadalupe, en México,
y le dijo, yo te necesito a ti, eres el más pequeño de mis hijos, por eso te elijo, para que realices una tarea para mí, en mi nombre. ¿M? Y así vendrán muchos Juanitos, Juanes Diegos, Juanes Evangelistas, Juanitas también, que van a ser hijos e hijas predilectos de María y que van a ayudar a nuestra madre en el tiempo de su reinado en que ella va a triunfar con su corazón inmaculado y muchas naciones se van a convertir y se van a preparar para en la gran tribulación, que solo Dios sabe cuándo va a ser, donde ahí sí va a haber un gran, gran, gran sufrimiento, porque ahí va a estar desatado el anticristo con el falso profeta, y ahí sí ya es inminente la segunda venida del Señor. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y ahora entonces, Marisa, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, no sé si queda tiempo para hacer algún comentario. Claro que sí, padre. Denise, ¿puedes leer las preguntas? Sí, aquí en Zoom, Fresia Lagos dice, así es, Padre Raimundo, María será nuestro refugio. María Patricia dice, lavar las vestiduras en la sangre del Cordero, ¿se relaciona además con quienes serán los mártires de ese tiempo? Sí, ya lo mencioné. Son aquellos que van a vivir la gran, gran tribulación. ¿M? Y que no se van a marcar con el signo de la bestia que aparece en Apocalipsis 13, ¿no? Recordemos que son tres grandes fieras, por decir así, que tratan de representar una pseudo trinidad, una falsa trinidad. ¿Ya? Primero en Apocalipsis 12 aparece Satanás representado como una bestia roja, un dragón de siete cabezas, ¿no es cierto?, que arrastra con su cola la tercera parte de Ujú. las estrellas del cielo, ¿ya? En Apocalipsis 13 tenemos una pantera negra que sale del mar. El mar en la Biblia tiene que ver con el poder político, ¿no? Y según las locuciones que tuvo el padre Gobi en su librito azul de A mis hijos predilectos, la Santísima Virgen estaría anunciando que en esta época esa bestia se ve manifestada en la masonería, ¿ya? Porque la masonería está haciendo estragos en el mundo, ¿no? Eh, y la bestia blanca sería precisamente una especie de masonería infiltrada en la iglesia, ¿no? Que aparece Ujú. en Apocalipsis 13 también, ¿no? Que es un falso poder religioso, lamentablemente, que se infiltra, porque ese es el engaño de Satanás, porque desde el principio trató de infiltrarse entre los apóstoles de Cristo, como lo hizo con Judas, ¿no? Y eso va a ocurrir hasta que vuelva el Señor. Entonces las personas que sufran esa última gran tribulación son las que van a lavar su vestidura en la sangre del Cordero. Los otros van a sufrir también en todas las etapas de la iglesia. Hay gente que sufre por Cristo, ¿no? Todos también van a tener un premio muy grande y van a resucitar con Cristo. Incluso, como dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, eh, estos que murieron con Cristo van a resucitar antes incluso que las primicias estas que sean llevadas al cielo cuando venga el Señor. Bueno, hay un comentario que pone Luisa Garrido. Padre, ¿qué se sabe del exorcismo mundial que se realizará el 11 y 12 de julio en Estados Unidos? Yo sé muy poco, pero sé que es un sacerdote, ya muy entrado en años, creo que de más de 90, que ha tenido mucho sufrimiento, que incluso el Papa Francisco lo nombró cardenal, si no estoy engañado, sin ser obispo, ¿ya? Y dijo que era un mártir en vida. ¿M? Entonces es una persona muy cualificada, creo yo, para hacer un exorcismo a nivel mundial, ¿no? Él tiene esa fe profunda y recordemos que el Papa León XIII, a quien recuerda tanto nuestro querido Papa actual, Papa León XIV, él formuló un exorcismo que es un exorcismo mundial. Claro, porque cuando uno lee como sacerdote el exorcismo de León XIII, uno le está hablando al demonio para que se aleje de toda la iglesia universal, ¿ya? Y de todo el mundo también, por lo tanto, porque si la iglesia está sana en su raíz, ¿no es cierto? Si está manteniéndose fiel al Señor, todo el mundo se ve beneficiado por eso. Ahora, si la iglesia se corrompe y pierde la fe, como lamentablemente está señalado, si ustedes quieren lo ven, esto lo anotan también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 675, ¿no? Donde dice que antes de la venida del Señor, la Iglesia sufrirá una gran apostasía,
¿no es cierto? Y ese va a ser un signo muy fuerte, ¿no? En Romanos 11 dice también que nosotros, los católicos de hoy, ¿no es cierto?, que si somos infieles a nuestra fe, a la doctrina, si comenzamos a crear una anti-iglesia, como anunció el Papa Juan Pablo II cuando era el cardenal antes, ¿no? Cardenal Karol Wojtyla, dijo, ya está preparado el momento en que se enfrenten la iglesia y la anti-iglesia, ¿no? Y estas dos van a ir creciendo juntas, como el trigo y la cizaña, ¿ya? Entonces, por eso hay que, hay que pensar que esto es una lucha que ya estamos viviendo, pero que se va a ir desencadenando cada vez con más fuerza. Denise, ¿tienes acceso a leer los Sí. comentarios de Ah, YouTube? sí, de YouTube prácticamente están dándole las gracias al padre por Ujú. la charla, pero Alejandra, bueno, no sé si esta ya se me pasó. Dice, ¿qué recomienda hacer frente a los embates del demonio cuando dormimos? Algunos sufrimos ataques, inmovilización, opresión. Nos preguntamos por qué pasa esto. Bueno, pasa porque hay puertas abiertas que permiten al demonio atacar en ese momento en que estamos dormidos, en que estamos más vulnerables porque no tenemos conciencia para decirle, aléjate de mí, Satanás. A pesar que si nosotros durante el día nos acostumbramos a hacer exorcismos, es decir, por ejemplo, el Padre Nuestro es un exorcismo menor, porque la última frase dice, libéranos a malo, que no Ujú. es como se traduce actualmente, líbranos del mal, sino líbranos del maligno. Del Eso maligno. es un exorcismo, ¿no? Y si uno se acostumbra a decir eso, ¿no? En el nombre de Jesús, aléjate de mi vida, mi corazón, es para Cristo, no es para ti, aléjate. El demonio tiene que hacer caso porque uno lo dice con autoridad. Y si está en gracia de Dios, si está confesado, si está luchando por amar a Cristo sobre todas las cosas, entonces el demonio se va alejando de nosotros y puede ser que inclusive en el mismo sueño podamos echar al demonio de nuestra vida. Las personas que padecen parálisis de sueño, que no se angustien en ese momento, que estén tranquilas, porque no pueden mover los labios cuando el demonio los ha atacado, pero pueden pensar, ¿no es cierto?, en su mente el nombre de Jesús. Basta que formulen la palabra Jesús en la mente, y aunque no lo puedan pronunciar con los labios, eso aleja al demonio y hace que la persona pueda ir recuperando su movilidad poco a poco. Pero es terrible, si yo entiendo a las personas que sufren estas pesadillas y ataques malignos, hay ataques de orden sexual también, son muy comunes hoy en día con estos famosos íncubos y súcubos, ¿ya? Que son del linaje de Asmodeo, que atacan a las personas porque tienen puertas abiertas en esa línea, ¿no? Entonces, por eso ahí hay que remitir a las charlas de las 6 puertas, ¿no? Para poder ir cerrando una por una todas esas puertas, las que abrimos conscientemente y las que de alguna manera cargamos sin nuestra culpa, ¿no? Como por ejemplo heridas desde el seno materno, heridas de la infancia, situaciones que heredamos de nuestros ancestros, o maleficios que estamos recibiendo, maldiciones y cosas de ese orden. Pero para todo eso hay una posibilidad en el nombre de Jesús de sanar, de liberarse, de consolarse y si es necesario de recibir un exorcismo. Ujú. Así es. Y Clau dice, padre, ¿cómo reconocer que los ofrecimientos los hacemos bien? ¿Y cómo saber si lo que uno siente viene realmente del Señor y que no Bueno, sea creado por uno mismo? yo creo que no hay una gracia más extraordinaria que vivir siempre en la presencia del Señor. Aunque uno tenga grandes tribulaciones en la vida, aunque esté pasando por pruebas muy difíciles, si lo vivimos eso junto a Cristo, es una señal de una bendición enorme. Porque dice San Pablo que si con Cristo sufrimos, con Él viviremos, con Él reinaremos, ¿no? Inclusive con Él resucitaremos. Sí. Entonces, cuando vivimos nuestras cruces junto al Señor y se las ofrecemos con amor, como pregunta esta persona, Klaus, eh, nosotros vamos experimentando la respuesta de Dios, que nunca se deja vencer en generosidad, y Él permite que la gracia de Dios fluya abundantemente en el corazón de esa persona, que se está ofreciendo como alma víctima en el fondo, ¿ya? Y que está sufriendo en este mundo, pero que aquí es más barato que en el purgatorio. ¿Ya? Esa purgación, esa purificación es mejor acá que al otro lado, después de la muerte. Entonces, es una bendición a fin de cuentas, ¿no? Y es justamente la cruz, la puerta estrecha que debemos cruzar todos, tarde o temprano, si queremos salvarnos y si queremos santificarnos con mayor razón. Ujú.
Y hay otra pregunta también, dice, siempre me pregunto, los inscritos en el libro de la vida, ¿quiénes son? ¿Los bautizados? No necesariamente, ¿no? Cierto que, como dice el Concilio de Florencia en el siglo XIV, solamente se salvarán los que pertenecen a la Iglesia, los que son de la Iglesia católica. Extra ecclesia nulla salus, dice la palabra de Dios. O sea, para salvarse hay que estar bautizado y hay que ser católico. Entonces es totalmente un absurdo decir que cualquier religión salva o que da lo mismo la espiritualidad que uno siga. No es así, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa firmeza y decir la verdad. Por eso Cristo fundó esta iglesia, la iglesia católica, que tiene al Papa como cabeza y es la piedra fundamental, que tiene a la Santísima Virgen como la Inmaculada Madre de la Iglesia y que tiene la Eucaristía como el signo más precioso, ¿no? Entonces, sin embargo, para responder la pregunta, ¿ya? No basta estar bautizado. El bautismo es una semilla, pero esa semilla tiene que cultivarse, ¿no? Y en definitiva, no el que diga Señor, Señor el que se va a salvar, sino el que escucha la palabra de Dios y la cumple, ¿no? Entonces, hay que, además de bautizarse, acostumbrarse a vivir en la divina voluntad y hacer lo que a Dios le agrada, no el plan propio o el capricho de uno. Ahora, eso no quiere decir que personas de otras religiones no se vayan a salvar, o que incluso, no sé, personas de buena voluntad que nunca han escuchado hablar del Evangelio. Pero eh, toda persona que se salva, en definitiva, es porque de algún modo, aunque sea misterioso, como dice el actual catecismo, queda unido a la Iglesia Católica, ¿no? Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Ujú. Bueno, continuamos con los comentarios de YouTube, porque ahí no hay preguntas, ahí solo hay comentarios. Así es. Sí, son agradecimientos de Laura Chávez, Thomas Schilling, Norma Carés, todos les dan las gracias por este interesante tema. María Villarroel, Laurinés Correa Serna y Viviana Alcayaga. Gracias, Padre Raimundo, Dios lo bendiga desde Antofagasta. Muy bien. Terminamos entonces con la bendición final, ¿les parece? Nos parece. Claro que sí, padre. Bueno, que el Señor entonces nos bendiga, nos ayude a abrir un poco nuestra mente, nuestro corazón, a esta nueva interpretación que no está condenada por la Iglesia, que fue realizada por el gran apóstol, digamos así, el doctor de la Iglesia, como lo nombró el Papa Francisco y padre de la Iglesia, San Ireneo de León, discípulo de San Policarpo, y a su vez fue discípulo de San Juan Evangelista. Y esta es una visión muy bonita, ¿no? De tomar el Apocalipsis como un libro profético, no un libro de poesías que cada uno interpreta a su antojo, ¿no? Sino que son cosas que ya están sucediendo y que van a suceder. ¿M? Y que la Madre nos ayude entonces a abrir nuestro corazón para permitir que ella reine en nosotros y que podamos ser sus hijos muy queridos y, por qué no, algún día también, como dice San Luis María de Montfort, sus esclavos. Es decir, que ya no tengamos una voluntad propia, sino que le podamos decir, Madre, yo paso a ser cosa y posesión tuya. Soy tu obrero en el mundo, soy tu operario, para que tú puedas actuar, operar en el mundo y en la iglesia. Por eso mis ojos son tuyos, mis labios son tuyos, mi boca, mi corazón. En una palabra, toda mi vida es tu propiedad. Guárdame y defiéndeme, Madre mía, para que estemos siempre unidos al corazón de Cristo y si Él quiere puede utilizarnos como sus pequeños instrumentos y como tus fieles servidores. El Señor esté con ustedes Y con su y les espíritu. bendiga Dios Todopoderoso y bueno, con la bendición de la salud para el cuerpo y el alma y la gracia de estar muy protegidos en este tiempo de discernimiento y de consagración a María, con la ayuda de San Miguel Arcángel, contra todo ataque del enemigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, padre. De nada. No. Ahora pasamos a hacer las invitaciones de los siguientes eventos del apostolado. Los jueves, como todos los jueves, tenemos adoración al Santísimo. Los invitamos a que nos acompañen 7:15 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Se transmite desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor en Guadalajara, Jalisco. Durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario a San José y se transmite solo por el canal de YouTube. El domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas
para cerrar las 6 puertas del enemigo. Es una paraliturgia que tiene todas las oraciones del libro Las 6 puertas del enemigo del padre Javier Luzón Peña. Y es una oración la cual hacemos todos los domingos en vivo. Los invitamos, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por Zoom, por el canal de YouTube y por la página de Facebook del apostolado. Y el próximo miércoles 9 de julio tendremos con nosotros a Esther del Rosario Pérez Castro. Ella es del apostolado de grupos de oración virtual y ella nos va a hablar acerca de, ¿te das cuenta de cómo es tu relación con Dios? Bueno, 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Los invitamos a que nos acompañen a todos los eventos del apostolado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Padre. De nada, Marisa, un gusto. Denise, adiós. Y a todos los que nos acompañaron. Buenas noches, Dios le padre. Gracias bendiga. por todo. Bueno, buenas Gracias. noches. Muchas Adiós. gracias y los esperamos en todos los eventos del apostolado. Bendiciones para todos.